El tema de la amnistía en España ha reaparecido con una fuerza inesperada, convirtiéndose en uno de los pilares fundamentales de la actual crisis política que atraviesa el país. Suscríbete si amas a tu país. Lo que inicialmente parecía ser una solución temporal para aliviar las tensiones derivadas del conflicto catalán se ha transformado en un escándalo que amenaza con socavar los cimientos del Estado de Derecho en España. En el epicentro de esta tormenta se encuentra el presidente Pedro Sánchez, quien ha hecho de la amnistía el eje central de su estrategia para aferrarse al poder, a una costa de debilitar las instituciones democráticas y ceder la soberanía del país a quienes buscan desintegrarlo. El Tribunal Constitucional, un órgano clave en la protección de los derechos fundamentales y la legalidad, está próximo a pronunciarse sobre esta medida, generando gran expectativa. Toda la atención está puesta en Cándido Condepumpido, presidente del tribunal, quien parece más interesado en servir a los intereses de Sánchez y su agenda política que en asegurar la defensa de la Constitución y el respeto por las leyes. La amnistía, tal como ha sido concebida, no solo implica perdonar a quienes han infringido la ley al intentar quebrar la unidad de España, sino que establece un precedente sumamente peligroso. En lugar de sancionar a quienes han violado el orden constitucional, se les absuelve e incluso, en algunos casos, se les recompensa. Sánchez ha dejado claras sus prioridades: perpetuarse en el poder. Para lograrlo, ha forjado alianzas con partidos separatistas, comunistas y antiguos colaboradores de la violencia política, lo que indudablemente pone en entredicho los principios más elementales de cualquier gobierno que se precie de ser democrático. No olvidemos que, en su anterior mandato, se derogaron delitos tan importantes como la sedición, y se redujeron las penas por malversación, acciones directamente vinculadas a los intentos de secesión en Cataluña y al uso indebido de fondos públicos para financiar dichos movimientos. La amnistía es solo la última fase de este plan de concesiones ideado por Sánchez para asegurar su continuidad en la Moncloa, sin importar el costo. Pero lo que está en juego no es únicamente su permanencia en el poder, sino también la integridad del Estado español y el futuro del sistema democrático. En su afán por mantener el apoyo de las fuerzas separatistas, el presidente no solo está dispuesto a perdonar a los culpables, sino que, según ha trascendido, planea incluso pedir disculpas a quienes violaron la ley, criminalizando a quienes defendieron la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Hasta qué punto puede degradarse una democracia para servir a los intereses de una sola persona? El Tribunal Constitucional, liderado por Condepumpido, parece ser el escenario donde se librará esta batalla crucial, y aquí es donde la figura de Condepumpido adquiere un peso fundamental. Según se ha revelado, su nombramiento por parte del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no fue casual. Condepumpido fue seleccionado para cumplir un encargo político que incluía negociar con antiguos miembros de ETA, permitiendo la entrada de partidos relacionados con la banda terrorista en las instituciones democráticas. Ahora, con la amnistía en el centro del debate, el presidente del Constitucional parece desempeñar su papel no como garante de los derechos fundamentales de los españoles, sino como facilitador de las exigencias separatistas, con el objetivo de limpiar el historial delictivo de quienes fueron condenados por intentar desmantelar España. El papel de Pedro Sánchez en todo esto es profundamente cuestionable. No es casualidad que haya designado a figuras clave como Condepumpido para ocupar posiciones de poder, asegurándose de que los órganos judiciales más importantes del país se inclinen a favor de sus intereses políticos. Este es un movimiento táctico calculado para garantizar que su gobierno continúe recibiendo el apoyo de partidos separatistas como Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, a pesar de que estos grupos han demostrado en numerosas ocasiones su desprecio por la unidad de España. El Tribunal Supremo, encargado de garantizar el cumplimiento del Código Penal, ha mostrado claramente su rechazo a la amnistía, al igual que numerosos jueces y organismos internacionales, como la Comisión de Venecia, un órgano consultivo de la Unión Europea. Este rechazo no es anecdótico, sino que refleja el temor generalizado de que una amnistía como la que propone Sánchez no solo podría blanquear delitos graves, sino también establecer un precedente que desmoralice a la judicatura y a las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Cómo pueden seguir defendiendo las leyes si quienes las infringen son luego absueltos, y en algunos casos, premiados por el gobierno? La preocupación es tan profunda que se espera que el caso eventualmente llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, donde la amnistía será examinada a la luz del Estado de Derecho. Sánchez, no obstante, parece confiar en que su maquinaria política en España superará cualquier oposición interna, incluido el Tribunal Constitucional, siempre que sus aliados separatistas lo sigan manteniendo en el poder. Sin embargo, si el TJUE interviene y declara que esta amnistía es incompatible con los principios fundamentales de la democracia, Sánchez enfrentará un descrédito internacional sin precedentes, uno que no solo empañará su legado, sino que pondrá a España en una situación de extrema vulnerabilidad frente a sus socios europeos. El problema, sin embargo, no reside únicamente en los acuerdos que Pedro Sánchez ha hecho para asegurar su supervivencia política.
Su gobierno ha erosionado la confianza en las instituciones de manera sistemática, desde la manipulación de los órganos judiciales hasta la concentración de poder en manos de figuras como Félix Bolaños, quien acumula funciones en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El gobierno de Sánchez ha cruzado líneas rojas que ninguna democracia debería permitir. España, bajo la influencia del autoritarismo de Bolaños, ha visto cómo éste ha calificado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular como una farsa, lo cual no solo representa una ofensa a la oposición política, sino también una burla hacia los millones de ciudadanos que confían en la justicia y en la separación de poderes. Lo que verdaderamente resulta una burla, como bien señalan sus detractores, es que alguien como Bolaños, quien concentra tres poderes fundamentales del Estado en una sola figura, se atreva a hablar de simulaciones. Si Sánchez y su equipo mostraran el más mínimo respeto por las instituciones democráticas, no habrían permitido tal acaparamiento de poder en manos de uno de sus hombres de mayor confianza. El recurso de inconstitucionalidad es, sin lugar a dudas, tanto un deber legal como moral, aunque muchos anticipan que el Tribunal Constitucional, con Conde Pumpido al frente, podría fallar a favor de la amnistía. Es esencial luchar por la defensa de la democracia y del Estado de Derecho. Incluso si el recurso no prospera, es una batalla que debe ser librada, ya que, como bien se dice, hay contiendas que, aunque se pierdan, es indispensable enfrentarlas. Permitir que el Ejecutivo imponga su voluntad sobre el Poder Judicial sin resistencia implicaría condenar la democracia española a un deterioro irreversible. En definitiva, lo que está en juego no es solo la continuidad de Pedro Sánchez en el poder, sino el futuro de España como nación democrática. Las implicaciones de esta amnistía podrían desatar un periodo de inestabilidad política sin precedentes, donde los separatistas se sentirían legitimados para continuar sus intentos de fracturar el país, sabiendo que el gobierno está dispuesto a perdonar cualquier infracción, siempre y cuando los votos que aseguren la permanencia de Sánchez sigan fluyendo. La amnistía que Sánchez impulsa no es simplemente una medida polémica, sino una clara señal del deterioro del sistema democrático en España. La gravedad de esta situación va más allá de una ley que busca perdonar a quienes cometieron delitos graves contra la unidad del país. Es un ataque directo a la integridad del Estado de Derecho, un intento desesperado por mantener el poder, sacrificando los principios fundamentales que deberían regir cualquier sociedad democrática. Uno de los mayores problemas es que si el Tribunal Constitucional aprueba la amnistía, siguiendo las órdenes de Sánchez, el panorama para la justicia y la democracia en España sería desolador. Aún queda, sin embargo, una última barrera de defensa: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, que podría declarar la amnistía ilegal. En ese caso, España estaría obligada a derogar la ley de inmediato, lo que supondría varias victorias importantes para el Estado de Derecho. En primer lugar, la derogación significaría que España regresaría al marco del Estado de Derecho, demostrando que las leyes no pueden ser manipuladas para proteger a los poderosos o a quienes han cometido delitos graves. En segundo lugar, aquellos que se beneficiaron de la amnistía, responsables de delitos como el intento de secesión y la malversación de fondos públicos, volverían a enfrentar las consecuencias legales que merecen, restaurando la justicia en el país. Por último, este proceso deslegitimaría al Tribunal Constitucional, evidenciando que se ha sometido a los intereses de Sánchez y poniendo de manifiesto la necesidad urgente de reformar este organismo. El Tribunal Constitucional, en su forma actual, no es más que un reflejo de la politización de la justicia en España. Tal como estipula la Constitución, el tribunal está compuesto por 12 magistrados, de los cuales 4 son nombrados por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General del Poder Judicial. Esto implica que de esos 12 jueces, al menos 10 tienen un origen político, lo que ha convertido al tribunal en un ente profundamente politizado, afectando su capacidad para actuar con imparcialidad y defender la justicia de manera objetiva. Por el contrario, el Tribunal Supremo es la máxima autoridad judicial en España, según lo estipula el artículo 123 de la Constitución, y debería ser quien determine la legalidad de las medidas que afectan al Código Penal. No obstante, el Tribunal Constitucional ha actuado en múltiples ocasiones como si fuera una sala de casación del Supremo, lo cual es completamente inapropiado. No debería intervenir en la evaluación de hechos delictivos, pero con el control político instaurado, ha pasado a ser una herramienta más del gobierno de turno. Si logramos desacreditar al Tribunal Constitucional en este contexto, quedará claro que es necesario reformar tanto el sistema de elección de sus magistrados como su funcionamiento. Esto podría lograrse mediante una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, asegurando que la independencia de los jueces sea prioritaria y que no estén sujetos a las presiones del poder político, algo que, bajo el gobierno de Sánchez, parece más lejano que nunca. La situación actual es alarmante. No estamos ante una cuestión política menor, sino frente a un ataque directo a las bases de la democracia. Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido están jugando un juego peligroso, manipulando las instituciones para asegurarse de mantener el poder a cualquier precio.
Esta amnistía no es más que el último episodio de una serie de decisiones que han puesto en peligro la separación de poderes y han desvirtuado las instituciones del Estado. El Estado de Derecho no puede ser manipulado a conveniencia de un gobierno o de una coalición política. La justicia debe permanecer independiente para garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su cargo o posición, sean tratados de manera justa bajo la ley. Si permitimos que el Poder Ejecutivo influya en las decisiones judiciales, estamos abriendo la puerta a un sistema corrupto donde la justicia se convierte en una herramienta para consolidar el poder de unos pocos. Es fundamental que todos comprendamos la magnitud de la situación. No estamos frente a una simple ley de amnistía más, estamos presenciando un alarmante desmantelamiento de la democracia en favor de intereses personales y partidistas. Cuando las instituciones se utilizan para beneficiar a unos pocos en detrimento del bien común, el resultado es un colapso en la confianza ciudadana y la erosión de los pilares esenciales de nuestro sistema de gobierno. La amnistía que propone Sánchez es, sin lugar a dudas, una anomalía jurídica, ya que no solo exime a quienes cometieron graves delitos, sino que también desacredita a aquellos que defendieron el Estado de Derecho. Lo más preocupante es que se presenta como un acto de justicia o reconciliación cuando, en realidad, se trata de un acuerdo corrupto para asegurar la continuidad en el poder. El abuso de autoridad y la corrupción política son cuestiones que no deben ser toleradas bajo ninguna circunstancia, ya que representan una amenaza grave para los principios fundamentales de justicia y equidad en nuestra sociedad. Estos fenómenos no solo afectan a las instituciones y al funcionamiento del gobierno, sino que también socavan la confianza pública y debilitan la base sobre la que se construye el sistema democrático. Es imperativo que todos los ciudadanos asumamos la responsabilidad de mantenernos bien informados acerca de los acontecimientos y decisiones que tienen lugar en nuestro entorno. Esto implica no solo estar al tanto de las noticias y desarrollar una comprensión crítica de las políticas y acciones de los líderes, sino también cuestionar activamente las circunstancias y motivaciones detrás de esas decisiones. La vigilancia ciudadana y el escrutinio constante son esenciales para asegurar que el poder se ejerza de manera justa y conforme a los principios de legalidad y equidad. Además, es nuestro deber exigir transparencia y justicia en todas las decisiones que afectan al país. La opacidad en el gobierno y la falta de rendición de cuentas pueden conducir a prácticas corruptas y abusivas que perjudican a la sociedad en su conjunto. Exigir claridad y responsabilidad en la administración pública no solo ayuda a prevenir la corrupción, sino que también asegura que los recursos y el poder se utilicen para el beneficio común en lugar de intereses personales o partidistas. Si realmente aspiramos a construir un futuro que sea tanto justo como democrático, es fundamental que nos opongamos a medidas como la amnistía propuesta que podría socavar la integridad del sistema judicial y permitir el perdón de transgresiones graves. Nuestro compromiso debe ser firme en la búsqueda de justicia y en la exigencia de responsabilidad a aquellos que detentan el poder. Solo a través de una participación activa y crítica podremos proteger y fortalecer los valores que sostienen nuestra democracia y garantizar que el poder se ejerza de manera justa y en beneficio de toda la ciudadanía. Si verdaderamente aspiramos a construir un futuro que sea tanto justo como democrático, es imperativo que mantengamos una firme oposición a medidas como la amnistía propuesta, que no solo pone en riesgo la integridad de nuestro sistema judicial, sino que también podría permitir el perdón de transgresiones graves y poner en entredicho los principios fundamentales de la justicia. Esta amnistía, al ofrecer un perdón a quienes han cometido delitos significativos, plantea un desafío serio a la equidad y a la legalidad que deben ser los pilares de cualquier sociedad democrática. Para proteger y fortalecer los valores que sostienen nuestra democracia, nuestro compromiso debe ser inquebrantable. Debemos exigir responsabilidad y transparencia a aquellos que ocupan cargos de poder, y no permitir que decisiones como la propuesta de amnistía socaven los principios que garantizan una gobernanza justa y equitativa. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos conscientes y activos, participar de manera crítica en el proceso político, cuestionando y desafiando las acciones de nuestros líderes cuando éstas parecen contrarias a los intereses del bien común. Solo a través de una participación activa y crítica podremos asegurar que los valores democráticos sean preservados y que el poder se ejerza de manera justa y en beneficio de toda la ciudadanía. La vigilancia constante y el compromiso con la justicia no solo fortalecen nuestras instituciones, sino que también garantizan que el ejercicio del poder se mantenga dentro de los límites establecidos por la ley y el respeto a los derechos de todos. Al defender estos principios, estamos contribuyendo a construir una sociedad en la que la justicia y la equidad prevalezcan, y donde el futuro sea verdaderamente digno de nuestras aspiraciones democráticas. En resumen, la amnistía propuesta no solo representa un desafío de carácter jurídico, sino que sirve como una clara manifestación de cómo las instituciones están siendo manipuladas y utilizadas en beneficio personal y político de aquellos que ostentan el poder. Esta medida no es meramente un asunto de legalidad, es un reflejo preocupante de cómo el liderazgo actual,
encarnado en figuras como Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido, está priorizando su propia permanencia en el poder sobre el bienestar general de España. Pedro Sánchez y Cándido Conde Pumpido no están actuando en defensa de los intereses del país ni en la protección de sus valores democráticos fundamentales. Más bien, están involucrados en una maniobra para preservar su posición a toda costa, utilizando la amnistía como una herramienta para manipular la justicia y erosionar las bases de la democracia. Este tipo de comportamiento no solo compromete la integridad del sistema judicial, sino que también pone en peligro los cimientos mismos de nuestro Estado de Derecho. Es de suma importancia que todos nosotros mantengamos una vigilancia constante y activa frente a estos desarrollos. La amenaza que representa esta amnistía no puede ser subestimada, ya que podría sentar un precedente peligroso que afecte gravemente el equilibrio y la independencia de nuestras instituciones. No debemos permitir que una medida como esta, que claramente beneficia a unos pocos a expensas de la justicia y la equidad, destruya los principios fundamentales sobre los cuales se construye nuestro sistema democrático. Por tanto, es crucial que como ciudadanos, no solo estemos informados, sino que también exijamos transparencia, rendición de cuentas y un firme compromiso con los valores que sustentan nuestra democracia. Solo a través de una vigilancia activa y una resistencia decidida podremos asegurar que la justicia se mantenga independiente y que el poder se ejerza de manera justa, protegiendo así los cimientos de nuestro Estado de Derecho y garantizando un futuro equitativo y democrático para todos. Suscríbete si amas a tu país y deja tus comentarios.